¿Alguna vez has sentido ese tirón interno, casi magnético, que te empuja a desear lo que sabes que no te conviene? Ese impulso repentino de enojarte sin razón, de codiciar lo ajeno, de buscar validación a toda costa, o de rendirte al cansancio espiritual. La Biblia tiene un nombre preciso para esta realidad: concupiscencia. No es una palabra antigua para asustarte, es una llave para entender por qué luchas y cómo dejar de ser esclavo de lo que sientes, porque nombrar lo que te mueve por dentro es el primer paso para recuperar el control. Bienvenido a Teología Fácil. Concupiscencia suena complejo, pero en realidad es muy sencillo. Es la inclinación desordenada de nuestros deseos. Imagina una brújula. Cuando funciona bien, apunta al norte, pero si la acercas a un imán potente, la aguja se desvía. No es que la brújula sea mala, es que algo externo está jalando su dirección. Así funcionan muchos de nuestros anhelos. La concupiscencia no es tu identidad. No eres un concupiscente. Es una tendencia, una herida en tu brújula interna. Y las tendencias, con tiempo y guía, se pueden recalibrar. De hecho, el deseo en sí mismo es un regalo. Dios nos creó con capacidad de anhelar. El problema no es desear. El problema es desear sin dirección. La Biblia es radicalmente honesta sobre el origen de esta lucha. Pablo lo escribe en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nota lo que dice el texto: el pecado entró, la muerte pasó, y todos en algún momento pecamos. No dice que naciste con la culpa legal de otro en tu espalda. Dice que el pecado contaminó el aire que todos respiramos, y que todos, tarde o temprano, elegimos inhalarlo. Es como vivir en una ciudad con el agua contaminada. No elegiste la contaminación, pero afecta tu salud. Y por eso Ezequiel 18, versículo 20, equilibra la balanza. El que pecare, ese morirá. El Hijo no llevará la iniquidad del Padre. Dios te ve a ti, tu corazón, tu decisión, tu respuesta. Pero la Biblia va más allá. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, el apóstol clasifica esta inclinación en tres corrientes: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Básicamente, placer desordenado, codicia visual y orgullo disfrazado de logro. No son pecados aislados, son patrones, rutas que tu mente y tu cuerpo aprenden a recorrer cuando el dolor, el vacío o la presión los empujan. Y una vez que el camino está marcado, el tirón se vuelve automático. La palabra que usa el Nuevo Testamento para describir este tirón es epitumia, deseo intenso. No siempre es malo. Pablo dice: tengo gran deseo de verlos. Jesús dice: he deseado ardientemente comer con ustedes. El deseo es energía, es amor en movimiento. Pero cuando ese deseo se desconecta del bien, cuando busca satisfacción al margen de Dios y del prójimo, Santiago en el capítulo 1 lo describe con precisión quirúrgica. Dice así: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjate en el orden. No es el deseo lo que mata, es dejar que crezca sin freno. Es alimentarlo con la mirada, con el pensamiento, con la excusa. El deseo es la semilla, la decisión de ceder es la planta, las consecuencias son los frutos. Santiago no habla de un evento súbito, habla de un proceso, de un embarazo espiritual. Y tú puedes interrumpirlo en la concepción, antes de que nazca. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que sentir atracción por algo prohibido ya es culpa, o que si luchan contra ello, algo falla en su fe. Pero mira a Jesús. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sintió el tirón, conoció el hambre, el cansancio, la presión, el deseo de evitar el dolor. En Getsemaní, su alma estuvo angustiada hasta la muerte. Pidió que pasara el cáliz, pero añadió: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso nos enseña una verdad liberadora. Sentir no te condena, responder sí. La lucha interna no es señal de que eres hipócrita, es señal de que estás despierto. Pablo lo confiesa en Romanos 7. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No es un grito de derrota,
es un diagnóstico clínico. Y cuando el médico te da un diagnóstico, no te echa del consultorio, te da un tratamiento. Piensa en un niño que quiere comer solo dulces. No es malo, es humano. Pero si solo come azúcar, se enferma. Nuestros deseos funcionan igual. No están diseñados para ser reprimidos con odio, ni para ser obedecidos ciegamente. Están diseñados para ser ordenados. Hoy la cultura te dice, si lo sientes, síguelo. La Biblia te dice, examínalo. ¿Este anhelo me acerca al amor, a la verdad, a la vida o me aleja? Querer ser aceptado, si se desordena, te vuelve un títere de la aprobación ajena. Si se redirige, te lleva a buscar la presencia de Dios y relaciones auténticas. Disfrutar lo bueno, si se desordena, se vuelve consumo sin límite que te daña. Si se redirige, se transforma en gratitud y generosidad. Tener control, si se desordena, te llena de ansiedad y manipulación. Si se redirige, te enseña a confiar y a descansar. La Biblia no dice deja de desear, dice aprende a desear bien. ¿Y cómo se aprende? No con fuerza de voluntad, se aprende con entrenamiento espiritual. La oración no es un ritual, es recalibrar la brújula. La palabra no es información, es el mapa del norte. La comunidad no es un club social, es el espejo que te muestra cuando te estás desviando. Y el descanso no es pereza, es recordar que el mundo no se sostiene en tus hombros. Son fisioterapia para el alma, repeticiones lentas, consistentes, que reconstruyen el músculo del discernimiento. Si Romanos 5 describe cómo el pecado y la muerte entraron por uno, también anuncia que la gracia y la vida entraron por uno. Dice la Escritura, mas la donación no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El mismo capítulo que diagnostica la herida prescribe la cura. No estás atrapado en una historia que comenzó con caída, estás invitado a una historia que termina con restauración. David sintió el tirón, se quedó mirando, alimentó la mirada, cayó. Pero cuando el profeta lo confrontó, no puso excusas, dijo, pequé. Y Dios no lo desechó, lo restauró. No porque David fuera fuerte, sino porque la gracia es más fuerte que la caída. El Espíritu Santo no te deja peleando solo, te da fruto que contrarresta la inclinación desordenada. Amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. No como reglas frías, como medicina viva. El apóstol Pablo lo resume en Tito capítulo 2, versículo 12. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nota el verbo, enseñándonos. La gracia no solo perdona, entrena, no solo cubre, transforma. Cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar rencor, estás entrenando tu brújula. Cada vez que cierras los ojos a lo que te envenena, estás limpiando el cauce del río. Cada vez que dices, hoy no cedo, pero tampoco me condeno, estás respirando la gracia que ya camina contigo. Y cuando caes, porque a veces caerás, no corres a esconderte, corres a la cruz. Porque la vergüenza te aísla, la gracia te levanta. La concupiscencia no define tu futuro, tu respuesta a ella sí. Y tu respuesta se fortalece cada vez que miras a Cristo, no como un juez que espera tu fallo, sino como el segundo Adán que ya ganó la batalla y te ofrece su victoria. Él no te pide perfección instantánea, te pide pasos diarios. Te pide que le entregues el timón, aunque el río siga bravo, porque Él ya cruzó aguas más profundas por ti. Si hoy sientes que tus deseos te jalan en direcciones opuestas, no te rindas, no te escondas. Tómate 3 segundos, respira y escribe en los comentarios, gracia que ordena. No como un ritual, como un recordatorio, como un pacto contigo mismo y con Dios. Comparte esto con alguien que lucha en silencio y cree que está solo, porque la fe no es la ausencia de batalla, es la certeza de que hay alguien que ya venció y camina contigo en la tuya.